A todos mis amigos, mis hermanos, es un gusto, un placer poder saludarles por este medio. Y pues queremos meditar un momento en algo que me ha llamado poderosamente la atención en estos días que he estado saludando a algunos pastores, amigos de hace muchos años. Y me he encontrado, fíjese, con esta preocupación que me comentan que se han sentido mal y algunos incluso pues han tenido que ir hasta el doctor porque estamos hablando que se han sentido mal físicamente. Ese es natural debido a la carga de trabajo, tanto material como espiritual. Pues aquí en este trabajo o en este ministerio, que es el ministerio pastoral, se tienen que abordar las dos áreas. Un gerente de una empresa, por ejemplo, pues no tiene tanta preocupación porque su trabajo es únicamente aplicar el reglamento. El reglamento de una empresa dice en tal cosa, tú tienes, por ejemplo, 3 faltas, estás disciplinado, levantan una acta disciplinaria o definitivamente el despido, y pues ellos ya no tienen más que preocuparse. Pero un pastor no. Un pastor tanto tiene que ver con lo que es podemos decir, lo material, le- lo que es los problemas, conflictos de las personas, de la iglesia, pero también tiene que ver con lo espiritual. Así que un pastor, por ejemplo, no puede decirle a alguien, ya no, ya tiene 3 faltas, pues definitivamente estás destituido de esta congregación. No, porque no es solamente lo material. En una congregación, un pastor tiene que ver los dos aspectos, el material y lo espiritual. Ahora, fíjese que pensando en eso, de repente descubrí, me llamó poderosamente la atención un pasaje de la palabra de Dios y es el que quiero compartir con ustedes. Esté muy atento, porque tal vez muchas veces usted lo ha leído o tal vez usted ha escuchado a muchas predicaciones acerca de este tema, pero muy pocos se han detenido a observar, a meditar, a estudiar lo que nos dice esta porción bíblica. Miren usted cómo dice. Leemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo el Evangelio de Marcos capítulo 6 versos 30, 31 y 32. Dice así: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. El contexto de este pasaje se refiere a que los discípulos, después de que el Señor los mandó de dos en dos a predicar, dándole toda autoridad sobre cualquier tipo de enfermedades, echar fuera demonios, resucitar muertos, ellos regresan y le dicen: Señor, mira, enseñamos, hicimos esto, y todos estaban contentos. Pero el Señor, que conoce todo, vio el arduo trabajo que ellos habían realizado en todas las provincias donde ellos habían estado predicando, donde habían ido. Y el Señor también veía cómo multitudes, ustedes saben que cuando una persona trae ministerio, es una persona que atrae. La gente tiene necesidades y el Señor manda a un hombre, manda a una mujer, manda a suplir esas necesidades. Entonces cuando la gente se da cuenta que en tal provincia hay 2 hombres predicando del poderoso nombre del Señor Jesucristo y que hay necesidad,
se corre la voz y entonces iban con ellos paralíticos, endemoniados, ciegos, mudos de diferentes tipos de enfermedades, endemoniados. Y ellos que llevaban la autoridad del Señor Jesucristo, los liberaban, los sanaban. Pero el Señor observa una situación muy difícil, podemos decir, que era tanta la necesidad de la gente que iba con ellos, con Pedro, con Andrés, con Juan, con Felipe, con cualquiera de los apóstoles, que ellos no tenían tiempo ni para comer ni descansar. Pero como ellos eran unos hombres entregados porque realmente tenían el llamamiento, eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, porque no cualquier persona tiene realmente el llamado. Tristemente hoy podemos decir que hay muchos pastores ocupando un lugar del cual no han sido llamados, porque muchos realmente no están comprometidos con la obra de Dios. Ahora, también quiero decir lo siguiente, y espero nadie se sienta aludido, pero tristemente hoy se observa también que hay quienes están ocupando un lugar del cual realmente no ha sido llamado. Quiero contarle esta historia, así brevemente. Hace unos días, por parte de la madrugada, ya de la noche, como 2 o 3 de la mañana, sonaba mi celular y yo me levanté y yo dije, ¿qué está pasando? ¿No? Y ya contesté. Era una familia de una ciudad que me estaba marcando y me decía que qué podían hacer porque un adolescente, de tanto estar jugando ese famoso juego de Free Fire, se había quedado poseído por el espíritu de ese juego. Entonces, pues yo que le decía, yo estoy lejos, ¿cómo le podemos hacer? Lo que podemos hacer es una oración, pero lo más recomendable es que ustedes vayan a la iglesia. Ya les dije más o menos por dónde estaba la iglesia y fueron a esa hora, llevaron al adolescente y cuando tocaron, sí salió, dice una persona, el pastor no salió. Y ellos pidieron hablar con el pastor, le explicaron la necesidad de esa persona. Entonces esa persona habló con el pastor y el pastor lo que les mandó a decir, porque ni siquiera se levantó a atender nada, lo que les mandó a decir es que pues en esa hora él no podía atender porque no estaba preparado para un evento así. Pues yo creo que era más por sueño, que no se quiso levantar a develarse porque sabe que esos casos no son fáciles. Ahí hay que ponerse realmente delante del Señor para que Él pueda resolver esas situaciones. Y es lo que muchos no están dispuestos a hacer. Perder 2 horas, 1 hora, no sé, de sueño para ayudar a alguien que tiene esa necesidad. Contrario a los discípulos, ¿qué dice la Biblia? Que era tanta la gente que se juntaba que ellos no tenían tiempo ni de comer, ni de dormir bien, ni descansar. Esa fue la comodidad que estaban acostumbrados. Ahora ellos tenían que adaptarse a las necesidades, a suplir las necesidades de la gente, para lo cual ellos habían sido enviados. Pero también hay que decir otra situación que a veces nos preocupa. Y es que en una congregación muchas veces el pastor es el que tiene que hacer todo. Desde recibir a los que van al culto, a veces acomodar las sillas, a veces estar pendiente también del aseo, de ir a visitar, de ir a consolar, de ir a animar,
de orar por los enfermos, de todo lo que tiene que hacer. Y tal vez usted estará diciendo, pues es que ese es su llamado, sí, pero también nosotros como miembros de una congregación, también tenemos ministerios que deberíamos de decirle al pastor, pastor, cuente conmigo. Tal día usted no podía visitar, yo voy. Tal día no podía orar por una familia, yo voy. Pastor, hoy tómese un día de descanso para que recupere fuerzas, para que no esté tan cansado, para que nos pueda impartir, para que nos pueda dar una comida sólida para nuestra alma y para nuestro espíritu. ¿Por qué razón decimos esto? Porque si nos damos cuenta, el mismo Señor Jesucristo mandó a los discípulos a descansar. Les dijo, vayan ustedes y descansen un poco. Ahora, ¿por qué razón el Señor manda a descansar a los discípulos? Fíjense ustedes en lo que sigue diciendo la Biblia aquí en este pasaje. Leamos una vez más desde el verso 30 para ir entendiendo. Dice así. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar. ¿Qué los mandó a hacer? A descansar un poco. ¿Por qué? Porque dice que eran muchos los que venían, los que iban y venían, de manera que dice aquí que ni aún, fíjense ustedes, que ni aún tenían tiempo de comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ahora, miren ustedes lo que dice acá. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Fíjense ustedes. Ahora, ¿qué pasó aquí? Que dice que ellos se fueron, pero habían andado ellos en las provincias. Entonces yo creo que algunos los había visto y lo reconocieron. ¿A quiénes reconocieron? A los apóstoles. El Señor le dio la orden de irse a descansar, a dormir un poco. Pero como ellos habían andado haciendo milagros por mandato, por el poderoso nombre del Señor Jesucristo, la gente los reconoció. Y mientras ellos se subieron en una barca, dice, solos a descansar, ¿qué pasó con la gente que lo reconocieron? Dice que se adelantaron. Yo creo que conocían un camino más corto, no por el mar, sino por tierra se fueron. De manera que cuando ellos llegan a ese lugar, después de descansar un poco en la barca, porque la Biblia no especifica cuánto tiempo se tardaron a llegar a ese lugar, pero yo creo que tardaron pues, unos media hora, una hora, no sé. Y ese tiempo ellos lograron descansar en la barca. Cuando ellos llegan allá, ¿qué pasa? Que ya la multitud los estaba esperando. Oh, sorpresa, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica eso? Eso nos indica por qué razón el Señor mandó a los discípulos a descansar. No los mandó a descansar nada más porque sí, no. El Señor sabía que una gran multitud los estaba esperando. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Y dice, y salió Jesús y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por esta razón es que el Señor manda a sus discípulos a descansar porque sabe que viene un gran trabajo.
Era un gran trabajo. No eran 10 personas, no eran 50 personas. La Biblia dice que eran 5,000 hombres. Eso sin contar su esposa y sus hijos. 5,000 hombres, 5,000 cabezas de familia que los discípulos tuvieron que atender después del sermón, del culto que celebraron ahí en el desierto. Imagínense, es una gran labor. Por esa razón el Señor le dice a ellos, descansen. Descansen porque en el culto no los quiero ver que se estén durmiendo, que ya estén desesperados, que si les duele algo, que si ya están viendo la hora porque tienen que trabajar el día de mañana, o vienen con hambre porque no les dio tiempo de comer, porque llegaron corriendo, se alistaron. No, 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 no. Todo tiene su tiempo. También hay tiempo de reposar después de que usted va a trabajar. También usted tiene derecho a descansar para que venga el culto. ¿Cómo? Con ánimo, con fuerza. Que el que grite más recio, aleluya, gloria a Dios, es el que se danza, es el que aplauda, es el que está feliz. Así lo quiere ver el Señor. Ahora, nuestro enfoque en este pequeño comentario o reflexión va dirigido especialmente a los pastores. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, aquí donde estamos leyendo en Marcos capítulo 6, ya vamos en el versículo 35, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas y alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, o sea, el Señor Jesucristo le respondió, les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Ahora, ¿qué dice la Biblia aquí? Que el Señor, el propósito de haber llamado a un hombre o a una mujer al ministerio es para que alimente. Pero ¿cómo va a alimentar el pastor o la persona que fue llamada al ministerio? ¿Cómo va a alimentar si es una persona que está cansado, que está desesperado, que físicamente anda enfermo, anda mal? El Señor no quiere eso. Es por eso que nosotros debemos de entender, usted como miembro debe de entender que su pastor también necesita un descanso. Y bíblicamente aquí lo tenemos. Cuando dice que el Señor le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. O sea, un lugar desierto es un lugar donde no hay prácticamente nada. Si hablamos de un desierto, ¿qué hay en un desierto? Solamente arena y cielo, o sol, como quieran llamarlo. Ahora, el Señor manda también y está permitido por el Señor que su pastor, que usted lo ve que es un hombre entregado, que trabaja por aquí, que visita por allá, que se preocupa por alimentarle, estudia, se está preparando constantemente, está orando en todo momento, ayuna. Entonces, él está haciendo una labor grande. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Váyanse a descansar a un lugar desierto. Su pastor tiene el derecho de irse
con su familia, por decir así, una semana, donde la iglesia debe de tener esa madurez de caminar y atender la congregación y mantenerse unida mientras su pastor anda tomando fuerzas físicas. A eso es lo que el Señor se refiere aquí, a tener buenas fuerzas físicas. No, esto no tiene nada que ver con un cansancio espiritual. Esto tiene que ver con fuerzas físicas. No hay Superman. Superman es un mito, es una caricatura, es algo inventado. No hay Superman. Por muy consagrado, por muy entregado que esté un hombre o una mujer, jamás va a ser, ¿cómo le podemos decir? Invencible. Se va a enfermar, se va a estresar, se va a desesperar, se va a desanimar. Y eso es lo que el Señor no quería que pasara con los discípulos. Mientras Él estaba ahí con ellos físicamente, ellos tenían esa oportunidad. El Señor sabía que cuando Él se fuera, los discípulos se iban a entregar en cuerpo y alma. Así es. Por eso le dice, vayan a descansar. Otro ejemplo, no sé, muchos lo toman de otra manera, pero otro ejemplo de cuando pasa esto, el estrés, el cansancio, es Elías. El profeta Elías, usted lo sabe muy bien, que después de esa dura batalla con los profetas de Baal, donde él sale triunfante, de repente él entra como un estrés, en un desánimo, y dice, Señor, bueno, ¿qué hago? Yo me estoy esforzando, yo soy el que está dando todo, y los demás, ¿dónde están? Como que dijo, si no, nada más yo me voy a salvar. ¿Y qué hizo Elías? Se fue, se metió en una cueva. Pero de ahí el Señor no lo dejó, porque el Señor sabía la situación de Elías. No es que Elías andaba mal espiritualmente, sino que se había cansado físicamente. Por eso ahí, hasta donde estaba el profeta, ahí el Señor lo alimentaba. Y le sirvió como descanso físico. Así que, mis amados y estimados pastores, yo los invito a que si no se sientan mal, ustedes tienen derecho a descansar. Y ya vemos aquí. Tal vez no abundemos en más citas bíblicas, pero yo sé que ustedes saben y tienen otras citas bíblicas más. Y hermanos y hermanas que también están preparados para esto, saben que esto tiene fundamento bíblico. Esperamos sus comentarios y que el Señor los bendiga grande y poderosamente. En el nombre de Jesús.